En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: «No temáis. Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Aquí, en San Mateo, observamos un hecho que no aparece en otro evangelista, no recuerdo ahora cuál, y es cuando dice: ellas, las mujeres, se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Bueno, lo primero de todo, primero se aparece ante estas mujeres, en otro evangelista ante María Magdalena. No primero a los apóstoles. Ellas habían sido fieles, no la habían abandonado, habían estado en el Calvario. Jesús se apareció primero a ellas. A los otros les hizo esperar. Necesitaban consolación, estaban llenos de miedo, estaban en la duda, pero les hizo esperar. Se aparece primero a las mujeres, no a los apóstoles. Después, aquí aparece: le abrazaron los pies y se postraron ante él. La postración ante Dios. Me sorprende, salvo las personas que tengan problemas en las rodillas, esas están totalmente dispensadas, pero me sorprende las personas que tenemos fe, ¿por qué algunas tienen tanta resistencia a arrodillarse? El cuerpo que adora, no solamente el espíritu. Por supuesto, el que tenga problemas en las rodillas está totalmente eximido, pero es una cosa tan bíblica el arrodillarse, y tantas veces en tantos pasajes el arrodillarse se hace poco, se postran. Pero aquí hay otro aspecto interesante: le abrazaron los pies. ¿Por qué cuando María Magdalena, aparentemente sola, se encuentra con Jesús y va a tocarle, como tantísimas veces habría hecho antes de la pasión, le dice: no me toques, todavía no he subido al Padre? ¿Por qué a ella, que había estado al lado de la cruz, que pues es una persona que aparece con su nombre en los evangelios, luego tenía su importancia, le dice eso? En mi opinión, a María Magdalena le dice lo ideal, le da a entender la santidad del cuerpo de Cristo. No somos dignos de tocar el cuerpo de Jesús resucitado, purísimo ya de todas las cosas de la tierra.
un cuerpo espiritualizado en el que el espíritu se transparentaba, como en tantas veces la luz del cuerpo resucitado atravesaba además las paredes, se aparecía, desaparecía. Era cuerpo material, pero ya totalmente limpio de toda cosa humana que nos fuera perfecta. Por eso le dice, no me toques, no me toques. Podemos darle cualquier interpretación, pero lo cierto es que Jesús le dijo, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Evidentemente el sentido para cualquier judío que tenía esto es, por puro que sea yo, no soy digno de tocar un cuerpo que va a ir a los cielos. Pero claro, aquí se dice, ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Y no se dice que les dijera nada. Bueno, lo primero de todo, en este pasaje vemos que Mateo, que escribe, parece ser en Israel, se dice incluso que la primera versión fue en hebreo de este evangelio, escribió totalmente sin saber nada de lo que había escrito Marcos, escuchando a San Pedro en Roma, según dicen escritores de los primeros siglos. Si no, la primera cosa que se hubieran puesto de acuerdo hubiera sido en esta, en que quedamos. ¿Qué sentido tiene el que a él le dijeran una cosa y al otro le dijeran la otra? En mi opinión, estas mujeres llenas de amor, de entusiasmo, se abrazan a los pies. Y aun siendo lo correcto, lo ideal, lo otro, Jesús no las desprecia. Jesús no les dice, apartaos. Probablemente se abalanzaron y la agarraron directamente. O sea, lo primero era lo ideal. Pero bueno, antes que sufran, que sientan un desprecio, que tal, les deja finalmente que le abracen. Al fin y al cabo, esta cuestión de no me toques tenía más de simbólico que de impureza real. Era un sentido simbólico como el lavar los pies o el lavar las manos en la misa, por muy limpias que estén las manos. Había una enseñanza detrás de esto, muy comprensible para un pueblo judío que había sido enseñado acerca de todas las leyes de la impureza, acerca de lo que se tocaba, de cómo que había que estar puro para la Pascua, para comer el cordero pascual, etc. No les resultó extraño. De hecho, ni siquiera hay ninguna explicación. En el otro evangelista se dice, no me toques porque no he subido al Padre. Y no hay explicaciones ni glosas porque el sentido parece claro. No he subido todavía al Padre. Pero fijaos este otro pasaje que nos muestra el amor de Jesús por encima de, digámoslo así, la ley. Por encima de la ley o los simbolismos o lo que queramos ver. No significa que el otro fuera incorrecto, pero nos está dando la norma de la ley, y es la caridad, que nadie sufra, etcétera. De hecho, una de las primerísimas, yo no sé si la primera, de las leyes que aparecen en el Código de Derecho Canónico es que la razón de todo eso está en la salvación de las almas, todas las leyes que van a venir. Aquí veo este simbolismo, esta verdad simbolizada. Y después, qué menos que decir una palabra, si Jesús le dijo esto a María Magdalena, no me toques, y había sido fiel, dispuesta hasta morir al lado de la cruz, ¿por qué a Tomás, que había sido al final incrédulo, que se había marchado desesperado y no volvió hasta tiempo después, le dice, mete tus dedos en mis llagas? Pues yo creo que aquí se simboliza el que el sacerdote, por indigno que sea, no es que pueda, debe
tocar el cuerpo de Cristo. El sacerdote, por indigno que sea, debe, mientras que otras personas, y ha seguido hasta nuestros días, en lo que el Espíritu Santo ha inspirado, tanto a las iglesias de Occidente como a las de Oriente, desde los ortodoxos hasta los coptos o incluso los cristianos que quedaban en la India, era que el Espíritu Santo vino a decir, no, que el cuerpo de Cristo lo toquen solo los sacerdotes. Por lo menos todas las iglesias han seguido esa norma, sin poderse poner de acuerdo, porque realmente hasta hubo cismas en medio en el que hubo una incomunicación total. Es verdad que en esas palabras de Jesús a María Magdalena, no me toques, muchos han visto también esta enseñanza. No solamente en ese no me toques, sino en Oza, por ejemplo, cuando trastabillan los bueyes y le parece que va a caer el arca. Él no podía tocar el arca y la tocó, y la ira de Dios se derramó sobre él para dar una enseñanza. Probablemente se iría al cielo, ya que tenía buena voluntad, etc. Pero aquí hay una enseñanza profunda en esto que hemos leído hoy. Tampoco esto es absoluto. Estas mujeres abrazaron los pies de Jesús. Los primeros cristianos sabemos que llevaban la Eucaristía a los presos, por ejemplo. Creo que aquí hay una enseñanza muy interesante y, en cualquier caso, ahora en la misa sintámonos como estas mujeres que se abrazaron a los pies y se postraron. Que nosotros hoy vivamos esta escena en nuestras almas.